Una carga puntual Q igual a 5 microcoulomb se localiza en el centro de un cubo de arista L igual a 0,1 metro. Además, simétricamente alrededor de Q, como se muestra en la figura, existen otras 6 cargas puntuales idénticas de Q igual a menos 1 microcoulomb. Determine el flujo eléctrico a través de una de las caras del cubo. Aquí tenemos un ejercicio donde me dan una figura, la cual es un cubo, e internamente en este cubo tenemos una configuración de 6 cargas iguales, pero de magnitud diferente a la carga Q mayúscula y simétricamente colocadas. Y me piden el flujo eléctrico a través de una de estas caras. Se procede a aplicar la ley de Gauss para calcular el flujo eléctrico total a través de todo el cubo. Posteriormente, se especificará cuál será el flujo a través de una de las caras. Acá vemos la ley de Gauss, la cual vamos a utilizar para calcular el flujo eléctrico a través de una de las caras. Pero primero se calculará el flujo total a través de toda esta figura. Para aplicar la ley de Gauss en este ejercicio, bastaría con conocer la carga neta que encierra el cubo de la figura, el cual en este caso puede representar la superficie gaussiana imaginaria. Es decir, este mismo cubo lo podemos utilizar para representar la superficie gaussiana que encierra toda esta configuración de cargas. Y para calcular el flujo en toda esta superficie total, necesitaría conocer la carga neta principalmente. De manera general, el flujo eléctrico sería igual a la carga Q neta entre la constante de permitividad epsilon sub 0. Entonces la carga neta encerrada por la superficie gaussiana sería igual a la carga Q mayúscula más 6 veces la carga Q minúscula, que son las 6 cargas alrededor de la carga Q mayúscula. Introduciendo los valores de las cargas, tendría que la carga neta es igual a Q mayúscula, que vale 5 microcoulomb, más 6 por Q minúscula, que vale menos 1 microcoulomb. Al desarrollar la operación, tenemos que la carga neta es igual a menos 1 microcoulomb. Al sustituir los datos en la ecuación de flujo eléctrico, obtendría el flujo eléctrico total a través del cubo. Tendría entonces que la carga neta es igual a menos 1 por 10 a la menos 6 coulomb entre la constante de permitividad epsilon sub 0, que es 8,854 por 10 a la menos 12 coulomb al cuadrado entre newton por metros al cuadrado. Operando, obtenemos el flujo total. Luego, el flujo a través de una cara sería dividir el flujo total entre 6, ya que un cubo tiene 6 caras. Y esto es así por la simetría que existe entre las cargas y la cara del cubo. Entonces procedemos a dividir el flujo total entre 6. Y este es el valor del flujo a través de una cara del cubo.